24 de enero del 2017. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Juan Pablo Albán, abogado del médico Carlos López. La orden de prisión para ejecutar una sentencia ejecutoriada de mala práctica médica despierta reacciones de solidaridad, de controversia sobre el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el ejercicio también de la medicina. Hoy estará en nuestros estudios además César Montúfar, candidato asambleísta nacional por el Movimiento Concertación. Vamos a revisar su propuesta de legislación y fiscalización para una asamblea como escenario decisivo para salir de la crisis económica y política. Y además, Héctor Vanegas y Cortázar, candidato asambleísta nacional por el Movimiento Compromiso Social. El plan de trabajo en la Asamblea Nacional para legislar y fiscalizar, revisando también cuerpos legales y auditando la administración del Estado. Lo vamos a revisar. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a todos. La vulcanóloga francesa Charlotte Massoyer, de 27 años, fue herida de bala en un asalto en 2009 en Guápulo y trasladada herida a la clínica Pichincha, donde, según la acusación fiscal, se exigió una tarjeta de crédito para ser atendida. Por ese hecho, el Tribunal Sexto de Garantías Penales de Pichincha condenó a 1 año de prisión al médico Carlos López y al ex representante legal de la clínica Pichincha, Francisco López, decisión judicial que fue ratificada por la Corte Provincial de Justicia y por la Corte Nacional de Justicia y que se encuentra ejecutoriada, por lo que se giró la boleta de encarcelamiento contra el doctor Carlos López. Está con nosotros el doctor Juan Pablo Albán, a quien damos la bienvenida, abogado del doctor López. Buenos días. Buenos días, Alfredo. Buenos días a los televidentes. Además de los citados antecedentes judiciales, se revocó una declaratoria de prescripción de la pena. ¿Por qué consideran que es injusta, ilegal o indebida la prisión del doctor López? Alfredo, Carlos López es una persona inocente que está tras las rejas bajo acusación de haberse negado a prestar atención médica cuando atendió a la paciente por más de 5 horas. Nosotros no podemos hacernos cargo de las responsabilidades que otras personas o entidades tengan, empezando por la propia Red de Salud Pública del Ecuador, porque Charlotte Massoyer primero fue conducida al Hospital Eugenio Espejo antes de terminar en la Clínica Pichincha. Carlos López arribó a la Clínica Pichincha a las 8:46 y empezó la atención que no cesó hasta el momento en que Charlotte López falleció. Lo que haya acontecido antes del arribo de Carlos López al hospital no es de cuenta de Carlos López, ni Carlos López puede ser acusado de negativa de atención en un contexto en que atendió por más de 5 horas. Pero cuando llegó a la clínica, luego de que estuvo en la red pública, de salud pública, ¿cuánto tiempo tardó el doctor López en atenderle, digamos, en iniciar la operación, intervención quirúrgica? El doctor López inició la atención de manera inmediata a su arribo. Él llegó a la Clínica Pichincha a las 8:46 p.m. del 12 de septiembre del 2009 y a las 8:47 inició la atención. La cirugía de Charlotte Massoyer empezó a las 22 horas. La razón por la que la cirugía empezó a las 22 horas es porque antes de esto se practicaron otros procedimientos quirúrgicos, la colocación de tubos torácicos para drenar sangre y hacer funcionar nuevamente el pulmón izquierdo, y también en el otro lado un tubo torácico para sacar aire y hacer funcionar de nuevo el pulmón derecho. Además, hubo otra intervención quirúrgica anterior al ingreso a quirófano, que fue la colocación de una vía de alto flujo, una vía subclavia, lo que es un procedimiento bastante complejo. Y en el interín se seguían practicando exámenes para determinar los posibles órganos comprometidos por el disparo que recibió la señorita Massoyer. A las 9:30 se da la disposición. ¿Cuánto tiempo duró desde que recibió el disparo hasta que llegó el doctor López? ¿Y cuánto tiempo estuvo ella en el Hospital Eugenio Espejo? Bueno, la señorita Massoyer, según la información que surge del expediente, habría recibido el disparo alrededor de las 19 horas y habría llegado a la Clínica Pichincha alrededor de las 20 horas 15 minutos. Y el doctor López habría sido llamado a las 8:41 de la noche, como consta en el registro de llamadas del propio hospital. Por eso insisto, la cuestión de la negativa de atención en un hospital de la red pública o del tiempo transcurrido desde la llegada de la señorita Massoyer a
Clínica Pichincha hasta que el doctor López fue llamado y efectivamente llegó y empezó a atender, no es de responsabilidad del doctor López. Pero además la imputación que le han formulado, Alfredo, es negativa de atención. Y lo que se ha demostrado es que ha atendido, y que ha atendido con todo el rigor científico, pero que lo ha hecho por muchas horas además. Pero la acusación de negativa de atención es porque se exigía una garantía económica, se exigía una tarjeta de crédito en la clínica privada. ¿Eso fue cierto o no fue cierto? Eso se lo probaron en el juicio la parte acusadora. En el contexto del proceso se determinó que existía una disposición administrativa sobre la cual Carlos López, que era un simple médico de la clínica, él no era ni el director médico ni el director en términos administrativos, era el tercero en un listado de llamadas de cirujanos. Efectivamente, decía, se demostró que existía una política de requerir algún mecanismo para asegurar un pago posterior antes de realizar el ingreso formal, lo que no implicaba no realizar atención, porque de hecho lo que también se probó en el contexto del proceso es que la clínica, antes de que ingresara efectivamente un voucher de una tarjeta de crédito, lo que insisto, nada tiene que ver con mi defendido, ya había iniciado atención, había practicado exámenes y había realizado algunas actuaciones de carácter emergente en la sala de emergencias del hospital. La señorita Massoyer llegó inconsciente, estaba acompañada, porque si se le exigía una garantía económica, digamos, se la presentó ella misma, estaba consciente o alguna persona que la acompañaba. De la información que consta en el proceso, Alfredo, la señorita Massoyer llegó consciente, orientada, llegó acompañada del personal de paramédicos. Según consta de la información del proceso, también se hicieron presentes en la clínica varios amigos de ella. Precisamente por eso fue que eventualmente la clínica, e insisto, esto nada tiene que ver con mi defendido, Carlos López, nada tiene que ver con el requerimiento de pago. Aquí nos estamos distrayendo sobre una cuestión que no es la parte en la que intervenía mi representado, que es el cirujano. Bueno, ¿sí? Eso está claro, pero lo que pasa es que siempre es importante determinar exactamente qué ocurrió antes y qué ocurrió cuando él actuó como médico, que es la responsabilidad de una mala práctica médica, porque lo que ocurrió antes sería una responsabilidad diferente que tiene que ver con la administración de la clínica. Pero hasta el momento, ¿cuántos recursos ha interpuesto el doctor López contra la sentencia y cómo han sido resueltos esos recursos? Bueno, los mecanismos que se activó en su momento en contra de la sentencia del Tribunal de Garantías Penales fueron los previstos en la legislación procesal vigente para la época, que eran los recursos de nulidad y apelación. Ambos fueron desechados sin mayor consideración. Aquí es importante, Alfredo, enfatizar que en el momento del juicio el Tribunal de Garantías Penales en realidad no permitió que se practicara prueba de la defensa, y esto dejó en indefensión a Carlos López, y en consecuencia era obvio que en apelación tendría que haberse tomado en cuenta esta situación. No fue así. Luego hubo un recurso de casación. En el marco de la audiencia de casación, esto consta en los audios de la audiencia de casación, la defensa que en ese momento tenía Carlos López no pudo presentar sus alegatos porque se les hizo callar y se les hizo sentar por parte del tribunal. Y luego hemos planteado un recurso de revisión, que es lo que está en este momento activo. Lo planteamos en el mes de junio, recién ahora se están despachando los peritajes que nosotros habíamos pedido, y estaríamos, luego de que esos peritajes sean presentados, a la espera de una audiencia donde vamos a discutir, en función de esta prueba que el Tribunal de Garantías Penales no permitió que se incorpore, cómo efectivamente Carlos López sí atendió, y la imputación por negativa de atención no tiene piso ni sentido desde el punto de vista jurídico. Usted, como abogado, comprende que un delito de omisión implica un no hacer, y justamente lo que Carlos hizo fue atender por más de 5 horas. Y respecto a la prescripción de la pena... Bueno, la prescripción de la pena benefició al otro acusado, al gerente de la clínica, el doctor Francisco López. Esto porque en la interposición del recurso de casación hubo un problema de los plazos de la interposición del recurso de él. En consecuencia, la decisión ejecutorió antes y la pena prescribió. En el caso de Carlos, como hubo un planteamiento oportuno de la casación y luego hubo pedidos de aclaración y ampliación, la decisión recién ejecutorió el 11 de mayo del 2016 y en consecuencia no cabía la prescripción. Es decir, que la pena para el administrador de clínica ya prescribió, él cumplió con la parte de su sentencia de pagar o dar una indemnización, o esa parte no se cumplió. Bueno, la sentencia dispuso que entre el gerente de la clínica de ese momento y la clínica
de manera solidaria cancelaran una indemnización de más de $750,000. De las tablas procesales surge que hasta el momento no se ha realizado este pago. Sí es importante hacer notar que la Clínica Pichincha, por problemas financieros, terminó en quiebra, que algunos activos que quedaron los adquirió la Universidad Técnica Equinoccial y en consecuencia no sé la acusación particular respecto de quién va a perseguir ese pago particular. El abogado Emiliano Donoso, procurador judicial de los padres de Charlotte Massoyer, calificó de histórica esta sentencia porque fue la primera que se dictó contra una falta de atención médica en emergencia ante la exigencia de una garantía económica. Por ese lado tenemos el derecho a la vida, que es irreparable, pero por otro el derecho a la libertad del doctor López, así como están las cosas, usted lo ha explicado muy bien. El asunto es que a él se lo sentencia por no haber dado atención y él como médico sí dio atención. Es decir, que en el proceso no es que se ha establecido que hubo una mala práctica del doctor López, de que en la intervención quirúrgica hubo omisiones o descuidos que causaron la muerte de la persona de Charlotte. No, Alfredo, no hay tal acreditación en el contexto del proceso, pero además la imputación no fue por un homicidio inintencional derivado de mala praxis. En este sentido es importante hacer notar que los asaltantes de Charlotte Massoyer, las 3 personas que cometieron el asalto, están sentenciados a 21 años de prisión por el delito de asesinato. Entonces, mal podría haberse formulado otra imputación por homicidio inintencional derivado de una mala práctica, porque o le mataron los asaltantes o le mataron los médicos que le atendieron. Entonces, la imputación fue negativa de atención y ese delito no se ha configurado. La sentencia sí es histórica por el nivel de injusticia que evidencia el pronunciamiento de nuestros jueces, poniendo tras las rejas a la única persona que se hizo cargo de atender a esta paciente moribunda. Dentro de la función judicial, ¿existe otro recurso o la única instancia que quede es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y con qué argumentos? En el plano nacional no quedan más recursos, Alfredo, porque también se había promovido en su momento una acción extraordinaria de protección que fue rechazada in limine litis en una decisión que tiene 2 líneas, donde evidentemente no se examinó los argumentos que en 38 páginas desarrollamos sobre las diversas violaciones de derechos en el caso de Carlos. Entonces ya a nivel nacional no queda más y nuestra intención no es llevarnos del caso directamente al plano internacional porque quisiéramos que se haga justicia en el plano interno. Pero si no es posible alcanzar justicia en el plano interno, desde luego ya estamos listos con una denuncia y la vamos a llevar a instancias internacionales. Juan Pablo Albán, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Bueno, son las 7 de la mañana con 13 minutos. El pasado miércoles 18 de enero, María Mercedes Cuesta, candidata asambleísta nacional por Fuerza Ecuador FE, se refirió a la tabla para portar, consumir drogas de la Secretaría Técnica de Drogas. El general en servicio pasivo, Rodrigo Suárez, el secretario técnico de Drogas, solicitó entonces su derecho a la réplica. Vamos a escuchar lo que dijo la candidata Mercedes Cuesta y de inmediato la réplica. Se ha creado una tabla, se ha creado una secretaría técnica, pero esto solamente ha permitido acolitar el consumo de drogas a niños, a jóvenes y adultos. Lo que propone María Mercedes Cuesta y lo que propone sobre todo todos los grupos asambleístas de Fuerza Ecuador es tolerancia cero a las drogas. Cero. Hay que derogar esa tabla que permite el libre consumo de drogas. Hay que realmente apoyar la creación de centros de desintoxicación y de rehabilitación que están en la ley y que son letra muerta. Hay que trabajar duramente en prevención, doctor, en crear centros donde los jóvenes puedan ir a recrearse culturalmente, deportivamente. El joven que está distraído, que está enfocado en otras cosas y sobre todo que puede estudiar, no se mete en las drogas. Ante las versiones de la candidata asambleísta María Mercedes Cuesta, debo aclarar lo siguiente. La tabla de consumo de drogas no legaliza el consumo de las mismas. La tabla de porte de droga lo que permite es garantizar el derecho consagrado en la Constitución de no criminalizar el consumo de drogas. El consumo de drogas es un problema de salud pública. También debo aclararle que la tabla de porte de drogas no permite libre consumo de estas. Garantiza que el consumidor sea tratado como una persona que padece una enfermedad y que necesita atención médica. La eliminación de las tablas permitiría que el consumidor sea criminalizado, aumentando el número de personas detenidas e incrementando el hacinamiento en los centros de privación de libertad, como sucedía antes del 2008. En la actualidad, el Ministerio de Salud Pública ha trabajado en una red de salud mental que cuenta con los siguientes servicios y que son de acceso gratuito a la ciudadanía.
Para el tratamiento residencial, existen 8 centros con una capacidad de 449 personas durante el año 2016. Para el tratamiento ambulatorio intensivo, 39 centros con una capacidad de 9.404 personas atendidas en el 2016. Y finalmente, para el tratamiento ambulatorio, 471 centros que han atendido ya a 28.751 personas. Aclaración que me permito hacerlo en razón de que me doy cuenta que existe un desconocimiento total en temática de drogas por parte de la candidata asambleísta María Mercedes Cuesta. Son las 7 de la mañana con 16 minutos, es tiempo de irnos a una pausa con ustedes y cuando regresemos estará César Montúfar, candidato asambleísta nacional por el Movimiento Concertación. La propuesta de legislación y fiscalización para una asamblea como escenario decisivo para salir de la crisis económica y política, lo analizamos al volver, quédese con nosotros. El sistema americano de la democracia se basa en el concepto de que todos los ciudadanos tienen el derecho a votar, saber que su voto sea contado y que el voto sea contado con precisión. Lo dijo Bárbara Ann Mikulski, senadora por el estado de Maryland en Estados Unidos. Con 20 minutos continuamos con las entrevistas a los candidatos asambleístas nacionales. Estamos presentando uno por cada una de las listas inscritas en el CNE. Son 7 preguntas, un mensaje al electorado y con el tiempo de 1 minuto. En sus pantallas aparecerá un reloj con el avance del tiempo y concluido este se termina el audio. El artículo 120 de la Constitución pone como mandato de los asambleístas el legislar y fiscalizar. César Montúfar, candidato asambleísta por el Movimiento Concertación. Buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Stephanie. Un gusto estar con usted en esta mañana. Empecemos hablando de legislación. Usted quiere volver a la Asamblea para derogar algunas de las leyes aprobadas en este periodo. ¿Cómo y cuáles serían? Bueno, yo creo que el Ecuador ha sufrido durante estos 4 últimos años, la aplicación de una ley totalmente negativa y nefasta en contra de la libertad de expresión, que es la ley de comunicación. La ley de comunicación tiene que ser derogada porque la comunicación no es un servicio público. La comunicación está asociada íntimamente a la libertad de expresión y es un derecho fundamental de los ecuatorianos. Nosotros planteamos derogar la ley de comunicación y reemplazarla con 3 leyes. Una ley que prohíba la publicidad y propaganda gubernamental, que acabe con este gran parlante de comunicación que nos agobia, que reemplaza lo que fue la anterior ley de radio y televisión para que exista una verdadera democratización de frecuencias y para que además regule la información que el Estado tiene que dar a los ciudadanos por obligación. Una segunda ley que recoja los derechos y las conquistas positivas de la ley actualmente establecidas y por último una ley que profundice el acceso y la transparencia a la información pública. Proponen derogar también la Ley de Educación Superior y tienen desarrollada ya una propuesta de proyecto de ley para sustituirla. ¿Qué es lo que quieren cambiar? Bueno, la Ley de Educación Superior lo que ha hecho es acabar con el sistema universitario ecuatoriano. Nosotros proponemos que esta ley tiene que replantearse en función de, en primer lugar, garantizar la autonomía universitaria. El sistema de educación superior tiene que autogobernarse, por lo tanto el gobierno no puede tener una injerencia indirecta. En segundo lugar, hay que garantizar el derecho de todos los jóvenes ecuatorianos a decidir qué es lo que quieren estudiar y cómo lo que quieren estudiar. Además de eso, se tiene que acabar con el sistema de categorización, que lo que hace es poner en la frente una letra discriminatoria sobre los estudiantes, sobre los profesionales que se gradúan, porque su universidad fue catalogada C o D. Y por último, hay que terminar por la sobreregulación y la cantidad de obligaciones administrativas que existen. Los profesores universitarios, y yo soy uno, no somos llenadores de formularios, somos investigadores, somos profesores, personas que tenemos una vocación de enseñar. Hacia allá tiene que ir una nueva ley de educación superior. También plantea una reforma constitucional a lo que denomina el hiperpresidencialismo. ¿Qué incluiría esa reforma? ¿Toca la estructura del Estado porque no implicaría entonces más bien una asamblea constituyente? Bueno, puede ser una asamblea constituyente si es que hay las condiciones políticas, pero si es que no hay las condiciones políticas, además en el contexto de una gravísima crisis económica que vive el país, habrá que trabajar en una reforma profunda a la Constitución que verdaderamente ubique de manera adecuada el papel del Ejecutivo. Mire, Stephanie y televidentes, el presidente ecuatoriano tiene más poder que ningún otro presidente en América Latina. Gobierna la economía,
gobierna sobre el proceso de legislación porque sus atribuciones de veto son exageradas. Gobierna sobre los gobiernos seccionales, autónomos descentralizados, porque las facultades y las atribuciones, las competencias del gobierno central están por encima de los gobiernos subnacionales. Además, tiene absolutamente desarrollado y exacerbado un conjunto de atribuciones de rectoría sobre casi todos los ámbitos de la vida social. Es necesario, manteniendo el sistema presidencial, tener un presidente que tenga funciones verdaderamente democráticas. Usted en su proyecto sostiene que hay que declarar la nulidad del concurso de adjudicación de frecuencias que se está llevando a cabo ahora en medio de una campaña electoral. Pero ¿podrá la Asamblea declarar esa nulidad? ¿Qué repercusiones jurídicas también habría con las frecuencias ya entregadas? Bueno, los medios de comunicación que, porque no tuvieron competencia en la mayoría de casos, han logrado o van a lograr renovar su frecuencia, tiene que realizarse ese proceso de manera automática. Pero lo que está ocurriendo en el país con este concurso de adjudicación de frecuencias coincidente con un proceso electoral es una redefinición total del mapa del espectro radioeléctrico ecuatoriano, favoreciendo a personas vinculadas al gobierno, favoreciendo a organizaciones sociales en gran medida fantasmas que se han creado para competir con organizaciones privadas y generalmente y constituyendo lo que nosotros denominamos un gran parlante de comunicación a favor del gobierno. Nuestra propuesta es que este gran parlante, este estado de propaganda que se ha constituido, tiene que acabarse y no pasar al nuevo gobierno. Tiene que nulitarse este proceso para que el país pueda tener verdaderamente democratización en la comunicación. Bueno, para lograr algunos de los cambios que usted propone se necesitan los votos en la Asamblea. ¿Cree que funcionará en la próxima Asamblea las mayorías móviles? Usted que estuvo en la unidad liderada por Nebot, no funcionó. Ahora, ¿cómo cree que se logrará aglutinar posiciones en una próxima Asamblea? Mire, Stephanie, nosotros a finales del año 2015 presentamos al país este documento. En ese documento hay una agenda legislativa. Esta agenda legislativa la hemos conversado con, yo diría, los tres principales candidatos presidenciales de la oposición y además con varios candidatos asambleístas de otras listas. Yo creo que en el país hay una madurez en la clase política, sobre todo en los sectores democráticos, de que la próxima asamblea tiene que contar con una agenda de legislación y de fiscalización mínima. Creo que esa agenda es lo que va a permitir desmontar la estructura autoritaria que el correísmo en términos legales construyó en los últimos 10 años, reformar profundamente la Constitución y llevar adelante un conjunto de reformas legales, de derogatoria de leyes y además la generación de nuevas leyes que permitan que el país salga de la crisis económica. Esa agenda mínima de consenso es posible y absolutamente necesaria. Y en cuanto a fiscalización, ya tuvo experiencia usted en la Asamblea. ¿Qué cambios cree también de esa experiencia que son necesarios para que exista una verdadera fiscalización? Que los casos de corrupción sean tratados en el Pleno por el órgano deliberante y fiscalizador que es la Asamblea y que se conozcan en nuestro país y no por medios internacionales. Mire, yo estudié en detalle la Ley Orgánica de la Función Legislativa y en el año 2013, en agosto del 2012, presenté ya un proyecto de ley que buscaba destrabar los 13 nudos, los 13 obstáculos que impiden la fiscalización al interior de la Asamblea. Vamos a insistir con ese proyecto de ley, va a ser una de las primeras propuestas que Concertación, la lista 51, va a presentar en la próxima Asamblea Nacional, para verdaderamente hacer del ente legislativo un ente de fiscalización y control político. Hay que modificar esta figura de incumplimiento de funciones, porque a través de esta figura es que el oficialismo ha logrado archivar todos los casos de fiscalización que debieron entrar a la Asamblea Nacional. Hay que devolverle las atribuciones al Pleno de la Asamblea, igualmente para que sea la que decida, el órgano que decida la realización del juicio político. Y hay que fortalecer a la Comisión de Fiscalización. Además de eso, como hizo el Congreso peruano, vamos a proponer la creación de una comisión especial de investigación del caso de Brecht. Este caso tiene que haber... En ese caso en particular y en algunos casos de corrupción. Ahora, también plantean que una asamblea, esa es la propuesta, que una Asamblea Nacional Constituyente reestructure y reorganice los órganos de control. ¿Cómo sería entonces esa reestructuración y por ende la designación de las autoridades? ¿Cómo garantizar autoridades independientes del poder de turno, que es lo que proponen? Bueno, inmediatamente la próxima asamblea deberá llevar a juicio político a las autoridades de los organismos de control que han incumplido sus funciones y que han sido cómplices de que en el Ecuador
hoy la corrupción no sea un tema aislado, sino que sea un tema estructural, un fenómeno estructural. Además de eso es necesaria una reforma constitucional para que se termine este llamado poder de transparencia y participación, que en realidad es un instrumento o ha sido un instrumento del Ejecutivo. Esas atribuciones de nombramiento, como en todas las democracias maduras y serias del mundo, tiene que regresar al Legislativo, a la Asamblea Nacional. Lo que nosotros proponemos es que esas autoridades sean designadas con una votación de 2/3, con lo cual se garantizaría que ciudadanos que sean de reconocimiento de todas las fuerzas políticas y probidad notoria, quienes sean finalmente designados, y que por lo tanto en el Ecuador podamos realmente tener organismos de control independientes y una justicia independiente que permiten en el país fiscalizar. César, tiene 1 minuto para dirigir un mensaje al electorado. Stephanie y televidentes, amigos televidentes, el Ecuador vive un momento fundamental. La Asamblea Nacional va a ser un lugar decisivo en el que se van a aprobar las leyes para salir de la crisis económica y para desmontar el correísmo. La elección de la Asamblea es tan importante como la elección presidencial. Por eso llamamos a los ciudadanos a votar con conciencia y mirar también a las listas de asambleístas. Porque muchos candidatos a asamblea buscan ir a la asamblea porque quieren tener inmunidad y porque quieren tener impunidad. Porque buscan ir a la asamblea para que el pueblo los elija como fiscalizadores cuando deben ser ellos fiscalizados. Por eso, ojo con la asamblea, hay que votar con conciencia el próximo 19 de febrero, y la lista 51 y Concertación tiene una propuesta clara, candidatos honestos y candidatos probos, para en la próxima asamblea hacer que esta sea un espacio de democratización del país y de salida de la crisis económica. César Montúfar, candidato asambleísta nacional por el Movimiento Concertación, gracias por habernos acompañado hoy aquí en Contacto. Muchísimas gracias, Néstor. A usted. 7:30, una pausa, y al regresar estará Héctor Vanegas y Cortázar, candidato asambleísta nacional por el Movimiento Compromiso Social. Su plan de trabajo en la Asamblea Nacional para legislar y fiscalizar, revisando cuerpos legales, también auditando la administración del Estado. Lo analizamos al volver. Quédese en nuestra sintonía. Continuamos con las entrevistas a los candidatos a asambleístas nacionales con Héctor Vanegas y Cortázar del Movimiento Compromiso Social, que lidera el candidato presidencial Iván Espinel. Son 7 preguntas y un mensaje al electorado con el tiempo de 1 minuto. En sus pantallas aparecerá un reloj con el avance del tiempo, y concluido este se termina el audio. Héctor Vanegas, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. Empecemos con legislación. Compromiso Social propone la inserción laboral de grupos comprendidos en el primer empleo y mano de obra mayor de 45 años al mercado laboral privado, con incentivos dados por el Estado. ¿Qué leyes se va a dictar o reformar de las que ya ha dictado al respecto y sin éxito la Revolución Ciudadana? Es inconcebible que un Estado a las personas mayores de 45 años o de una tercera edad se los excluya de la actividad laboral. Hay mucha gente que está desempleada y que está desesperada cuando uno recorre la patria. Nosotros vamos a recuperar este grupo humano. Creemos además que en materia laboral tiene que establecerse una reforma que en caso de que un empleado sea despedido intempestivamente, el ex empleado en la demanda pida que se retengan los valores que reclamen la demanda al ex empleador, de tal manera que cuando gane el juicio no ocurra como actualmente, que tiene que iniciar un largo proceso para cobrarle después de haber ganado el juicio, y encuentra que el ex empleador ya no tiene plata en sus cuentas corrientes de ahorros. Con esto vamos a conseguir que el dinero esté a la vista, y además una provisión de salida del país para que se le pague lo que corresponde al ex empleado. Educación para el desarrollo es uno de los postulados principales de Compromiso Social. Promover la educación de calidad preescolar, primaria, secundaria y universitaria. ¿Qué reformas van a introducir en la legislación existente? Nosotros creemos que evidentemente la juventud es la esperanza de la patria, y para eso requerimos que se reformen todos los cuerpos legales en materia de educación para que el joven, desde que sea un muchacho hasta que sea un adulto, tenga acceso gratuito a la educación. Estamos en contra de la norma constitucional que impide que el joven secundario pueda acceder libremente a la universidad. Hoy ha habido una evidente marginación, cuando en un país donde debe priorizarse la igualdad, esta no se cumple. Y peor aún,
cuando se pretende orientar a todo estudiante qué carrera coger. Eso es un absurdo. El hombre tiene que decidir cuál es su destino y ese destino tiene que hacerlo realidad. Por eso vamos a reformar también la Ley de Educación Superior y vamos a reformar la Constitución a través de las normas pertinentes para que la educación sea para todos. En cuanto a fiscalización, tienen una amplia propuesta. ¿Puede detallarla? Tenemos una regla que dice el que la hace la paga. Nosotros no vamos a tolerar que ningún acto de corrupción quede en impunidad, no solamente del gobierno de turno, sino también de alcaldías y prefecturas que han hecho cacicazgos y que a través de ellos se han enriquecido. Es inexplicable cómo alcaldes y prefectos que ganan un sueldo pequeño o legisladores o ministros de Estado tienen mansiones que no soportan lo que han ganado. Por eso tenemos la ley Corsario, que va a permitir a todos los fiscales solicitar la prohibición de salida del país de todo funcionario sospechoso de cometer un acto de corrupción, de tal manera que sin necesidad de que haya un proceso penal, ese funcionario con esta prohibición no va a poder salir del país en aviones de primera clase llevándose el dinero mal habido y poder ser en su momento detenido, juzgado y encarcelado. Cárcel para todos los corruptos. Dada la disfuncionalidad del Consejo de Participación Ciudadana, que asumió las competencias de la Comisión Cívica Anticorrupción, ¿solo reformas legales en cuanto a fiscalización? ¿No se requiere también una reforma constitucional? A ver, evidentemente que la fiscalización es un largo proceso y evidentemente que se requiere también del apoyo de la parte judicial, porque la denuncia tiene que estar sustentada, pero tiene un objetivo: conseguir que todos los que son tramposos, todos los que han delinquido, terminen siendo juzgados y sentenciados. En este país es muy fácil hacer la bulla, lo difícil es perseguir, lo difícil es detener a la persona y ser juzgada y juzgados los peces gordos. Aquí se acostumbra generalmente a coger al pez chico. Ahora está preso un señor MT en Quito, que está, según lo que se conoce, vinculado a un alcalde importante del país. El día viernes, con documentos y con grabaciones, yo en rueda de prensa demostraré que la corrupción va a todos niveles y comienza con este alcalde y se extiende hacia muchos prefectos del país. El país necesita claridad y necesita una fiscalización seria. Reformar la legislación agrícola para reactivar el sector agropecuario y ganadero es otra propuesta de compromiso social. Específicamente, ¿qué reformas en este sector? Vea, yo fui profesor de Derecho Agrario 12 años, procurador de la Universidad Agraria 7 años, fui director ejecutivo de Linda y por lo tanto conozco muy bien el tema agrario. Es indispensable crear un nuevo código orgánico agrario integral que le dé frescura a la parte agrícola, para entender que la reforma agraria y el nuevo concepto de desarrollo agrario fracasó en este país. Pero no podemos abandonar al hombre de campo. Es inhumano que no haya créditos oportunos. Es inhumano que cuando se otorgan créditos, el hombre de campo termina por no saber administrar bien los valores que se le entregan sin su propiedad y termina siendo sujeto no de crédito. Tenemos que ir hacia un principio de ayudar al campo, de robustecerlo con leyes que le den apertura y que además, por ejemplo, obligue a todas las universidades a tener extensiones en todos los lugares rurales, porque con la reforma que hizo el CENESID... Respecto a la carga tributaria, que Compromiso Social también critica, ¿qué reformas proponen al régimen tributario? Vea, el Ecuador tiene actualmente 71 leyes que han creado diferentes impuestos. Aquí lo único que falta es el impuesto cuando uno se muera. Nosotros vamos a revisar todos los impuestos creados innecesariamente y vamos a conseguir que estos sean derogados. El Ecuador no debe creer que es el ciudadano el que tiene que sostener al Estado. El Estado debe buscar mecanismos nuevos, diferentes, que permitan darle estabilidad económica y darle progreso. No puede, cuando un Estado ha tenido tanto dinero, derrochar todo ese dinero que ni siquiera tuvo para cubrir oportunamente la desgracia del terremoto en Manabí y en Esmeraldas. Todo eso tiene que ser corregido con oportunidad y creemos que en el país tiene que haber suficientes fuentes de trabajo que permitan darle solvencia económica y desarrollo. Estas propuestas
para concretarse, necesitan en la Asamblea el apoyo de otros bloques y bancadas. Compromiso Social, ¿cómo va a sumar otros apoyos? Nosotros vamos a tener temas muy claros y vamos a pedir que todos se sumen y vamos a hacer públicas nuestras propuestas. Creemos que el pueblo va a respaldar la posición de la lista 5 y va a permitir que los demás legisladores se sumen. Creemos, por ejemplo, que el guardia de seguridad privado debe ganar $800. Creemos que debe derogarse este reglamento que impide al pescador pescar más allá de las 8 millas y debe hacerlo antes de las 8 millas. Creemos que debe permitirse a toda persona que quiera vivir honestamente, así sea vendiendo frutas o manejando una trisumoto, darle todos los apoyos legales para que pueda hacerlo. Tenemos que incentivar el trabajo honesto y decente y tenemos que rechazar toda aquella norma que limite al ciudadano a ejercer ese trabajo que con voluntad lo está haciendo. Héctor, tiene un minuto para dirigir un mensaje al electorado. El país vive la peor crisis moral y económica. Todo el pueblo rechaza a los banqueros, rechaza a los políticos y rechaza a los mismos de siempre. Hoy, hombres de compromiso social, lista 5, a la cabeza de Héctor Vanegas en la lista nacional, proponemos que sean los ciudadanos los que hemos dado muestra durante 30 años de servicio al trabajador, a la mujer, al humilde, el que vaya a la asamblea con su apoyo. Somos un grupo diferente que está probado y que a lo largo de nuestra vida solamente ha merecido aplauso por el ejercicio de nuestra profesión. No somos políticos ni nos interesa. El Ecuador requiere, hoy más que nunca, que nosotros estemos en la asamblea y con su apoyo y con su voto decidido el día 19 de febrero por la lista 5, Vanegas y Espinel, vamos a ganar esta elección. Héctor Vanegas y Cortázar, candidato asambleísta nacional por Compromiso Social. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Este es bien. Y antes de cerrar, les contamos que otro nuevo proceso penal contra el ex ministro Carlos Pareja Yanuseli se dio y el ex gerente de Petroecuador, Alex Bravo, esta vez por el delito de delincuencia organizada. La Fiscalía los vinculará a la causa en la que se encontraron fajos de billetes en los techos, cajones y cajas fuertes de otros funcionarios de la estatal petrolera. La red de corrupción que operaba en Petroecuador ha derivado en 24 procesos judiciales que avanzan a ritmos diferentes. Este martes se dará una nueva vinculación en el juicio por delincuencia organizada, recordado por los allanamientos ejecutados hace 2 meses, cuando se encontró fajos de billetes escondidos en techos, copiadoras, cajas fuertes y cajones en domicilios y locales comerciales de 3 implicados. En esta causa coincidirán como procesados 3 exgerentes de Petroecuador, que ocuparon ese puesto uno después del otro durante los últimos 5 años de este gobierno. Marco Calvo Piña, desde enero de 2011 a julio de 2015. Él ya está vinculado. Ahora se incluirá a Carlos Pareja Yanuseli, quien ocupó este cargo desde el 20 de julio de 2015 hasta el 13 de noviembre del mismo año, aunque antes y después estuvo en varios cargos hasta ser ministro de Hidrocarburos. Y Alex Bravo, quien fue gerente de Petroecuador desde el 18 de noviembre de 2015 hasta el 16 de abril de 2016, cuando renunció en medio del escándalo por los Panama Papers. Con estas nuevas vinculaciones, se extiende el tiempo de esta instrucción fiscal. Y así concluimos esta emisión de Contacto Directo. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buen día.